Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy con Denise Dresser, Mario Arriagada y Pablo Magluf vamos a discutir el tema del fracaso económico del gobierno de López Obrador. Después va a estar con nosotros César Astudillo. Con él vamos a examinar la decisión de la Suprema Corte de Justicia de no modificar la pregunta de la consulta de revocación de mandato. Y para finalizar con Jesús Ibarra, voy a platicar de la importancia del Sistema Nacional Anticorrupción y la idea de desaparecer estas instituciones. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Esta semana hemos estado debatiendo un tema que seguramente le importa mucho a usted y es la economía, el estado de la economía mexicana. ¿Qué es lo que está pasando? No hay crecimiento económico, hay la más alta inflación de los últimos 20 años, la desigualdad social ha venido creciendo, tenemos un mayor número de pobres. Y bueno, pues esto nos ha llevado a concluir a varios de los colegas de la hora de opinar que estamos frente al fracaso económico del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien prometió desde luego un crecimiento más alto que de la época del neoliberalismo, que prometió una mejor igualdad social y que iban a sacar a más pobres de la pobreza. No ha ocurrido. No ha ocurrido. Vamos a debatir por qué y qué implicaciones tiene esto. Saludo a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Un gran placer estar aquí. Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Qué gusto verlos de nuevo. Y Pablo Magluf. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Buenas noches a todos. Bueno, pues voy a empezar. Creo que le toca a Pablo. Pablo, ¿fracaso económico de este gobierno, sí o no? Bueno, desde luego, ¿no? Nada más hay que ver las declaraciones del exsecretario Ursúa, que comienza su editorial de lunes diciendo que es el peor desplome económico de México en 90 años. Y justo ahorita los datos empiezan a dilucidar de qué se trata el tamaño del boquete. Y creo que lo primero que hay que decirle a la audiencia es que los datos desmienten dos grandes mitos promovidos por el oficialismo, Leo. El primero es que la contracción se debe exclusivamente a la pandemia, y el segundo es que todo el mundo está igual. Ambos son falsos, porque por un lado ya se demostró que la contracción comienza en el último trimestre económico del 2018, es decir, la caída es previa a la pandemia, probablemente asociada a la cancelación de Texcoco, aunque eso es discutible. Y en segundo lugar, porque los demás países comparables con México ya se recuperaron. Chile, por ejemplo, está arriba 10.4% respecto a antes de la caída de la pandemia. Estados Unidos casi al 6%, Colombia casi al 7%, Brasil al 2%, y México, en cambio, anda alrededor de menos 3.4%. Entonces, digamos que cuando tiras estos dos grandes mitos promovidos desde el gobierno, pues la conclusión del consenso es que el problema es el gobierno. Ahora sí que, parafraseando a Ronald Reagan, en este caso el gobierno mexicano fue el problema, y también ese consenso apunta a tres principales causas. Ya con esto cierro. La primera es pues la falta de confianza en la inversión, ¿no? Se señala mucho que las decisiones arbitrarias, las faltas de reglas claras, sobre todo asociado a la cancelación de Texcoco, la promoción de la reforma eléctrica,
La segunda es la falta de apoyo contracíclico durante la pandemia, particularmente al pequeño y mediano empresario, que es el que emplea 70% del país. Y tercero, la falta de inversión pública productiva. La mitad del dinero se está yendo a los 4 grandes elefantes blancos, ¿no? Tren Maya, Pemex, Dos Bocas y Felipe Ángeles. Entonces, bueno, pongo este resumen sobre la mesa para que le entremos junto con los colegas. Tengo que decir que noto cierta contradicción en lo que dice Pablo, porque por un lado cita a Reagan y dice que el gobierno no es la solución porque es el problema, y luego dice que el problema es que el gobierno no dio suficientes apoyos a los empresarios. Nada más lo pongo ahí sobre la mesa para seguir haciendo las provocaciones, porque supongo que Mario y Denise también se dieron cuenta de esa contradicción. Pero estoy parafraseando, o sea, es 30 años después en otro contexto, es simplemente usar una frase. Te toca, Mario, venga. Pablo está, y me encanta ver cómo está la línea de cruzar del neoliberalismo al liberalismo igualitario, y lo veo dudar en medio. Por eso no lo juzgo demasiado en su contradicción, sino lo veo como señal de esperanza. Pero creo que, bueno, los datos duros, empecemos por ahí. Pablo ya hizo un buen resumen y creo que no hay duda de los datos sobre el decrecimiento del PIB en los últimos 2 trimestres, que es lo que levantó las alarmas, ¿no? El INEGI nos enseñó eso, pero también nos enseñó algunas cosas más que vale la pena desagregar para entender el estado de la economía mexicana, cuáles fueron las culpas y los problemas, y también en qué estado nos deja para tratar de recuperar el rumbo si es que se pudiera. Entonces, sabemos que no solo se decreció, sino casi que más bien se estancó, se decreció menos 0.1% y menos 0.4% en los últimos 2 trimestres, pero lo que arrastró hacia abajo fue sobre todo el sector terciario, el sector de comercio y servicios, el sector manufacturero y el agropecuario. De hecho, tuvieron leves crecimientos, quizá no lo suficientes, no tan grandes como los otros países. Es cierta que en comparación internacional México está retrasado en su rebote económico comparado con otros y habla de problemas, sí, de mal manejo económico gubernamental, pero también estructurales de cómo está estructurada la economía mexicana en comparación con esas otras economías. Al final cierro con eso, pero por ahora es importante desagregar que es el sector servicios y comercio el que parece más afectado. Y de hecho, gente como Enrique Quintana ha asociado esta caída en este sector particular, a pesar de que cada vez hay menos restricciones a salir a comprar, a vender, a ofrecer servicios que al principio de la pandemia, a quizá el cambio de reglas de outsourcing, que pudieron haber afectado más a negocios de comercio y servicio. Ahora, eso no disculpa al Estado, porque es cierto que no se hizo ni siquiera la pregunta de políticas keynesianas, como las que ahora Pablo nos invita a reflexionar, que de apoyo a los pequeños comercios y de servicios hubieran podido evitar cierta destrucción económica, de la cual hoy estamos viendo las consecuencias. Esto tampoco es para decir que el outsourcing es una mala reforma, yo creo que es positiva, pero pues tiene consecuencias económicas, sobre todo si no están acompañadas de esas medidas compensatorias en momentos de crisis. Entonces yo creo que hay una primera pregunta de investigación sobre las culpas y dónde están los problemas más graves. Ahora, están siempre los sempiternos y tienen razón. De nuevo, no estoy en desacuerdo con lo que dicen, simplemente trato de ir un poco más a fondo en ello. El problema de la inversión privada y la inversión pública. La inversión pública, sí creo que ese es un problema. Es sempiterno, pero en este gobierno se ha puesto peor. Un poco el símil es con la militarización. No es de este gobierno, viene desde atrás. El declive de la inversión pública del Estado mexicano en su propio desarrollo económico. Y no solo en términos numéricos, sino en términos cualitativos. Es decir, que la inversión pública que se hace tenga consecuencias en el potencial de crecimiento económico. Por eso ya hemos discutido aquí, como no es lo mismo invertir en el Tren Maya, que tiene una lógica económica pequeña, comparada con invertir en el transísmico, que creo que ya no se va a hacer. Sí, caray. Y esa sí tiene una lógica de crecimiento económico, ¿no? Entonces, no solo es cuantitativo, sino cualitativo. Y ahí sí, pues creo que hay culpas atribuibles a esta administración en concreto, aunque la tendencia histórica en México ha sido invertir cada vez menos, con esta lógica reaganista que Pablo está dejando, de Estado pequeño que no invierte, que solo hagan los privados, y pues los estados que crecen más rápido tienen estados que invierten mucho más. Luego, la inversión privada también está en problemas. No estoy diciendo nada nuevo, pero vamos más a fondo. En la inversión privada
hay un problema sempiterno, secular, también no es de esta administración, de conservadurismo entre nuestras inversiones privadas en general. No se invierte tan agresivamente, tan innovadoramente en investigación y desarrollo como se hace en las economías que están teniendo un rebote rápido, y no solo eso, sino un momento de reinvención de sus economías en esta recomposición llamada el COVID. Muchos países sí las han aprovechado. Irlanda es una de ellas, por ejemplo. Muy bien. México no hizo nada de eso. Y solo para cerrar, creo que la culpa más que del aeropuerto, de la caída en inversión privada y sobre todo la extranjera, no es la del aeropuerto, que se saldó más o menos bien, es la de la reforma energética. Es ahí donde los efectos de la incertidumbre de un viraje de políticas públicas que son o pueden ser muy costosas a inversionistas extranjeros que vinieron con otras premisas de juego, es la que ha enfriado agresivamente la inversión privada extranjera. Esa es mi lectura. Veo que Denise creo que no estuvo de acuerdo en este último punto. Adelante, Denise. A ver, ¿por qué estoy en desacuerdo? Porque creo que la economía mexicana entró en un periodo de serias dificultades a partir de la cancelación del aeropuerto y todo lo que ha sucedido después. La cancelación de la cervecera, el pleito que tuvo la Comisión Federal de Electricidad con Slim y otros. Sí, la reforma energética sin duda ha acentuado lo que ha sido un clima de incertidumbre, un clima que los inversionistas perciben a un gobierno arbitrario, un gobierno discrecional, un gobierno que toma decisiones y las anuncia en la mañanera y que constantemente está cambiando las reglas del juego. Entonces creo que ese es un punto importante a considerar frente a lo que nos encontramos, que es una economía en serios problemas. Toda la semana el debate se ha centrado en si estamos en recesión o no estamos en recesión. Y por otra parte, el oficialismo, el discurso presidencial es: vamos a crecer al 5% y además no importa el crecimiento, importan más otras cosas. Me parece que el tema del crecimiento económico para este gobierno es una variable residual. Su interés está centrado en otro lugar, en la revocación del mandato, en el circo electoral, en el quién es quién en las mentiras. Y la falta de crecimiento económico combinado con otro factor que no han mencionado mis colegas, pero que me parece crucial, que es la inflación. Claro. México está ahora en el peor de los mundos, en un estado de contracción del PIB, de un rebote mucho menos fuerte que en otros países, en una situación no solo comparativamente mala con respecto a otras economías, Perú, Colombia, Chile, Estados Unidos, etcétera, sino también en comparación con su propia historia. Y eso para las familias mexicanas, quizá no para la del presidente, va a ser muy grave enfrentarse al hecho de que hay una inflación de más del 7%. Sí. En una economía que no crece, en la cual tu sueldo va a comprar menos y tu sueldo quizá se reduzca por la falta de crecimiento económico y la situación que enfrentan las universidades, los comercios, los restaurantes, las empresas, etcétera. Y frente a este entorno me preocupa la minimización del problema que veo entre quienes deberían estar preocupados por esto. El secretario de Hacienda ha guardado silencio, el presidente ha dicho que no importa mucho, pero yo creo que allá afuera va a empezar a sentirse este látigo de lo que se conoce como la estanflación, que es la peor combinación, la falta de crecimiento económico combinada con la inflación. Y otra cosa muy alarmante de los últimos años ha sido el desvinculamiento de la economía mexicana de la economía estadounidense, que es algo inusual, extraordinario. Sí. Usualmente íbamos aparejados con Estados Unidos. Cuando le iba bien a Estados Unidos, nos iba bien a nosotros, nos jalaba para arriba, y también cuando le iba mal, nos jalaba para abajo. Pero ahora la economía estadounidense sí está creciendo, tiene inflación, y la inflación es una preocupación, y es probable que el electorado castigue a los demócratas y al gobierno de Biden por la inflación, una inflación que también tiene raíces en el programa de apoyos fiscales que inició el gobierno de Biden, pero
tomó la decisión de que quería inflación para promover crecimiento y para evitar el desempleo y para evitar los daños de largo plazo a la planta productiva. México no hizo eso. Entonces, ahora que Estados Unidos tiene un rebote y va creciendo, México se ha desvinculado y va hacia abajo, en contraste con países de América Latina, en contraste con Estados Unidos. Y a pesar de que Estados Unidos ya tiene tasas de crecimiento muy buenas y que se ve una recuperación vigorosa, México ya está, digamos, en su propio universo, en el universo paralelo del López Obradorismo, donde el crecimiento económico no importa y donde ni siquiera la recuperación de la industria manufacturera, de la industria automotriz en Estados Unidos, etcétera, ha jalado a la economía mexicana, y sí, eso me parece muy preocupante. Bien. Bueno, y déjenme introducir la otra parte, digamos, de este debate, que tiene que ver no solamente con crecimiento económico, inflación, sino con igualdad social y pobreza, porque este gobierno claramente, bueno, también prometió crecimiento económico, pero este gobierno lo que se caracterizó era de decir que iba a haber una mejor igualdad social, que se iban a emparejar, digamos, las clases sociales y que iba a haber menos pobres. Hoy, Pablo, ya se tiene evidencia de que durante la pandemia del COVID-19, los ricos se hicieron más ricos, los pobres se hicieron más pobres, e incluso en México se incorporaron 4 millones de nuevos pobres a la pobreza, gente que vivía en una clase media muy vulnerable, pero pues era clase media al fin y al cabo, que pasó a ser pobre. Esto sí me parece que es una derrota, ¿qué te podría decir? Más importante quizá que la del crecimiento y la inflación, ¿no te parece? Sí, Leo, absolutamente. Fíjate, para este tema que tocas, uno de los mejores ejercicios que uno puede hacer es rescatar las críticas que se le hacen al obradorismo desde la propia izquierda, desde la izquierda no obradorista o la izquierda crítica, digamos, la izquierda socialdemócrata. Y ahí lo que se rescata es que hubo, de cierto modo, una traición a todos los proyectos de esa izquierda que venían machacándose desde al menos los 90s, fincados principalmente en una reforma fiscal comprensiva. Digo, ahí no sé qué tanta traición hubo, porque López Obrador siempre fue muy insistente en que no iba a subir impuestos, pero sí había cierto anhelo de que mediante una reforma fiscal se pudiera financiar con impuestos generales, pues un sistema de seguridad social universal, por ejemplo, ¿no? Se requería nada más 6% del PIB. Con eso, ya sabes, pues tendrías acceso universal a la salud, seguridad laboral, pensiones, etcétera. Y digo, yo estoy rescatando los proyectos de la propia izquierda que apuntaba hacia ese crecimiento inclusivo que dices tú, ¿no? Sí. Y en último lugar, pues sí, un paquete de estímulos de la pandemia, sobre todo a pequeñas y medianas empresas. Yo entiendo muy bien nada más déjame ahí regresar al tema de Reagan, entiendo muy bien la confusión por la frase, pero aquí lo que yo quería decir es que el gobierno fue culpable por omisión. Entiendo que hay una confusión, pero sirve para ilustrar a la crítica de la propia izquierda, la izquierda que abandonó López Obrador. Y bueno, aquí lo que se ilustra es justamente el abandono del proyecto izquierdista, porque López Obrador tenía todo el capital político para hacerlo. Ese es lo importante. O sea, era el primer presidente que hubiera podido verdaderamente iniciar un sistema de seguridad social universal. Sí, y totalmente. No lo hizo. No lo hizo, y en cambio, Mario, lo que vemos es que los antiguos miembros de la mafia del poder, ¿no? Los grandes oligarcas mexicanos, que antes, como decía López Obrador, eran miembros de la mafia del poder, hoy pues se llevan muy bien con Palacio Nacional, ¿no?
Incluso hasta el presidente recomienda a varios de esos que puedan comprar Banamex, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿dónde quedó que por el bien de todos primero los pobres, ¿no? Sí, o sea, sí, hay un lugar para que el Estado se relacione con los grandes empresarios para tratar de acordar cuáles son las prioridades que combinan tanto el interés económico de esos empresarios con las posibilidades de crecimiento de un país. Eso es verdad aquí, en China y en Noruega. Pero que eso lo haga directamente el presidente en acuerdos que están mediados políticamente por quién sabe qué, eso es una receta para el desastre, para que ese diálogo no vaya por el camino adecuado. Entonces, por eso sí, que se haya concentrado en presidencia la relación con esos grandes empresarios, en vez de hacerlo de forma ordenada vía política industrial, vía regulaciones de los mercados, etcétera, me parece que desperdicia la oportunidad de tener una relación más saludable con los empresarios. Entonces, es verdad, yo no digo radicalmente que separar el poder económico del político sea buena idea. Sí es una buena idea en términos morales de que el poder el económico no puede gobernar sobre el político, deben ser esferas separadas. Entonces sí estoy a favor de separarlo en ese sentido, pero no a favor de que no haya diálogo. Eso lo quiero dejar claro. Claro, pero entonces, probablemente todos esos que pertenecían a la mafia del poder hoy sean más ricos que antes que haya comenzado el sexenio, ¿no? Sí, la desigualdad, en eso tienes toda la razón. Los mecanismos institucionales de los que hablo están tan mal, funcionan tan mal y han funcionado tan mal históricamente, y ciertamente este gobierno le valen, que no funcionan como parachoques, reguladores, intermediarios, para que se redistribuyan los capitales, para que las inversiones no se conglomeren en pocas manos y sirvan a una economía más compleja, mejor distribuida, más dinámica. Y eso no lo estamos viendo, en efecto, casi que como si no hubiera habido cuarta transformación. Por otro lado, al mismo tiempo que parece haber como este acomodo con las élites empresariales, también hay una caída en la confianza empresarial para invertir. El INEGI también sacó datos, además de los de PIB. Es interesante ver los otros datos que sacaron. Y esa confianza empresarial en el futuro de la economía, etcétera, ha caído. Y también ha caído, y esto va un poco apuntando a lo que decía Denise, creo que acertadamente, que es pensar la relación de nuestra economía con la economía de Estados Unidos y cómo se transforma en el tiempo. Ha habido una caída en pedidos manufactureros, aunque Estados Unidos ya esté en recuperación, a pesar de que muy endeudados y también con su problema inflacionario igual que acá, pero allá sí tienen inflación con crecimiento, que no es esta inflación, es la idea de tolerar cierta inflación es para facilitar crecimiento, y aquí pues tenemos la inflación pero sin el crecimiento, y eso a la larga se puede volver un gran problema, sobre todo para el ingreso de las personas, el valor del dinero que tiene la gente que gana lo mismo, ¿no? El próximo año va a seguir ganando lo mismo, pero va a poder comprar menos, porque no hubo crecimiento que lo compensara. Y esa caída en pedidos manufactureros me hace pensar que sí hay un problema, y quizá se explica sobre todo, y ahí yo creo que ya es un problema estructural, no solo el presidente, porque hay variables en la economía que son tan complejas y variadas, que es un problema estructural, pero sí, México está dejando de tener ese lugar nicho que tenía, y a la vez no lo está sustituyendo o perdió la oportunidad de sustituir lo que Estados Unidos le está dejando de comprar a China, que se habló mucho en tu programa, Leo, y creo que tuviste discusiones muy interesantes, pero sin política industrial activa, eso no va a ocurrir en ningún lugar. Que México empiece a producir lo que China está dejando de producir para venderse a los Estados Unidos, los empresarios solitos no podrían. Tendría que haber un acompañamiento del Estado. Y la renuncia a tener política industrial de este país es un producto del neoliberalismo, en efecto, de la época neoliberal mexicana, que este gobierno ni ha corregido, ni ha querido corregir, ni siquiera ha visto como un problema. Cosa que me hace pensar que la miopía, que lo que antes fue ideología, hoy es miopía. Fíjate que Denise, comenta aquí Mario que la confianza del consumidor, de los inversionistas se ha mermado, pues bueno, desde que López Obrador ganó la presidencia, pero en los últimos meses más. Y acá sí creo que aquí hay que segmentar a los empresarios, ¿no? Una cosa son los bachuchones, como le dice el propio presidente, esos que antes eran de la mafia del poder y hoy son tan amigos del presidente. Y otra cosa son los pequeños, medianos, microempresarios que realmente sí la están pasando muy mal, Denise. A ver, a los machuchones de siempre les sigue yendo bien.
Tenemos una élite privilegiada, una plutocracia que es producto del país de privilegios. Y cuando López Obrador ofreció en campaña separar el poder político del poder económico, yo pensé que a eso se refería, a la necesidad de crear nuevas reglas para que los ganadores no fueran los mismos de siempre. Respondiéndote, Mario, cuando dices en esta recuperación no ha habido innovación, pues ¿por qué no hay innovación? Pues porque la economía mexicana está dominada por 30 personas que son monopolistas o oligopolistas en su sector, y que inhiben la competencia y por ende inhiben la innovación. Y estoy hablando de los Slim y los Salinas Pliego y tantos más que están cerca de Palacio Nacional, con los cuales hay una interlocución privilegiada. No hay nuevas reglas, lo que hay es el trato personal con el presidente, lo cual nos regresa pues a la época de los 60s, de los 70s, de los 80s, antes del nacimiento de los órganos regulatorios, antes del entendimiento de que era necesario crear entidades del Estado para regular precisamente a los grandes capitales, para que no fueran tan extractores, tan rentistas, tan abusivos. Y lo siguen siendo. Y son acompañantes de la cuarta transformación. Se habla de los enemigos, de los adversarios, pero curiosamente ni el señor Slim ni el señor Salinas Pliego están en ese grupo. A ellos se les trata con guantes de terciopelo y tan es así que tienen acceso a los grandes contratos, a las adjudicaciones directas. Y yo sí lamento, contestándote, Mario, que se haya perdido la oportunidad de replantear las reglas del capitalismo mexicano. Porque había apoyo político para hacerlo. Y que el presidente López Obrador no crea en la regulación, que incluso se refiera a esos órganos regulatorios que son los que ponen las reglas para fomentar la competencia, se refiere a ellos con desdén, se refiere a ellos como caros, como ineficientes, cuando hemos tenido avances significativos, al menos en el ámbito de las telecomunicaciones. Recuerden lo que pagábamos por la telefonía celular hace 15 años y lo que pagamos hoy. Eso es producto de la existencia del IFETEL y de hecho hubo una decisión esta semana que yo aplaudo, que demuestra qué es lo que puede hacer un órgano regulador cuando es autónomo y la apuesta a la autonomía, que fue no permitirle a Claro TV entrar al mercado de televisión de paga, porque Claro TV es una subsidiaria de Teléfonos de México, forma parte del emporio empresarial de Carlos Slim y en los términos de la concesión de Telmex se le prohibía dar televisión abierta precisamente porque es un jugador dominante. Se le está obligando a competir de manera no tan robusta como quisiéramos, pero el simple hecho de que ahora esté AT&T, tengamos otras opciones y que los precios hayan bajado, es un triunfo para los consumidores y debería mostrarle al presidente lo que él podría hacer si le apostara a esas instituciones autónomas con personal capacitado, técnico, que tome decisiones técnicas para aligerar la carga que pesa sobre las espaldas de los consumidores que han tenido que cargar durante muchos años, demasiados años, con oligarcas rentistas. Y lástima que la 4T se haya asociado con ellos en lugar de crearles nuevas restricciones y nivelar el terreno de juego para la competencia, que eso sí ayudaría a los pobres. Por cierto, empieza a surgir digamos, se empieza a oír las voces de que AT&T estaría reconsiderando quedarse en el país frente a la debilidad regulatoria que hay en México en el tema de telecomunicaciones. Se nos acabó el tiempo, pero sí quiero aprovechar, Denise, un minuto, por favor, porque vale la pena. Yo quiero tener tu opinión acerca de lo que pasó con Pedro Salmerón. Al final se supo, Panamá dijo no queremos a este señor. Y bueno, me parece que es un triunfo a todas esas mujeres que se atrevieron a denunciar
pues todo este tema del abuso sexual por parte del señor Pedro Salmerón. En un minuto, ¿cómo lo ves, Denise? Sí, un triunfo, pero el triunfo nos lo dio Panamá. Panamá reconoció que el tema del acoso sexual es un tema definitorio y le creyó a las mujeres mexicanas, a muchas de ellas, estudiantes del ITAM, estudiantes de la UNAM, incluso militantes de Morena que llevaban más de 2 años denunciando el acoso. Lamentablemente el presidente no lo vio así. Arropó de nuevo a Pedro Salmerón, sí. Le va a dar un puesto en Palacio Nacional y desestimó la causa feminista, dijo que era linchamiento mediático encabezado por mí, cosa que es absolutamente falsa. Yo he acompañado a las mujeres desde hace mucho tiempo en esta causa y ojalá que el presidente entienda que las mujeres en este país padecen la violencia, padecen el acoso, en las calles, en las casas, en las universidades. Y lamentable que desde el púlpito más poderoso de México, el presidente dijera, no les creo. Yo sí les creo que ustedes les creen. Y este es un creo que momento aleccionador, tanto para quienes protegen a acosadores como para las mujeres, que si se movilizan, se organizan, actúan con inteligencia, escriben cartas al presidente de Panamá, a la canciller panameña, alertando sobre aquello que el gobierno mexicano no quiere encarar, entonces se avanza. Y mandarle un mensaje al presidente, el tema del acoso sexual no es un tema político ni partidista, ni debería ser visto así. Es un tema sobre qué tipo de país queremos ser. El que le crea a las mujeres y el que sanciona a los acosadores o el que les extiende certificados de impunidad, como lo ha hecho con Salmerón y como lo hizo con Salgado Macedonio. Pues ahí está el mensaje de Denise Dresser. Desde luego todo nuestro respeto y admiración a las mujeres que pues dieron su testimonio de lo que había pasado. Y yo quiero aquí también a extendérselo a la canciller de Panamá. La verdad, mis respetos también para esa mujer que escuchó y bueno, pues decirle que no todos los mexicanos piensan como el presidente López Obrador. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Gracias, Mario. Nos vemos la semana que entra. Gracias. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Voy a platicar con César Astudillo de la decisión ayer de la Suprema Corte en torno a la consulta de revocación del mandato. Regresamos.